Bienvenidos a Caminar el Agua, un podcast que te invita a explorar el territorio que te rodea con una nueva mirada. Soy Lucia de Stefano. Y yo soy Camila Cúncar. Nos definimos como amantes del andar y exploradoras de ríos. En el otoño de 2019 realizamos una exploración a pie del río Manzanares de Madrid, desde la presa del Pardo hasta Butarque. En total, 30 kilómetros. Esta es la historia de lo que descubrimos en ese viaje, en 4 episodios. En el capítulo anterior nos internamos en plena urbe, allí donde el río Manzanares se encuentra con la ciudad. En todo el episodio caminamos por Madrid Río, perdiéndonos entre sus senderos. En este capítulo, el último de la temporada, saldremos de la ciudad caminando, desde Madrid Río hasta Butarque. Si desaparece toda actividad humana, en cuestión de 10 años estaría todo cubierto de vegetación y todos los túneles inundados de agua. Esta es la visión del geólogo David Uribe Larrea del Val, cuando le preguntamos cómo se transformaría el paisaje madrileño si el ser humano desapareciera. Los túneles de la autopista M30 inundados, todo cubierto de vegetación. El ser humano a lo mejor desaparecerá y dejará un estrato, dejaremos solamente un estrato nada más y bueno, la vida seguirá evolucionando. ¿Un estrato? Sí, porque el paso del tiempo y lo que ocurre en la superficie de la Tierra van dejando, poco a poco, unas capas de sedimentos y materiales que se van apilando y compactando. David es investigador y profesor en la Facultad de Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid y vive a un ritmo geológico. Se dedica a analizar esas capas, esos estratos, y a reconstruirlos a partir de lo que encuentra. Y de reconstruirlas, decidir si esto era un río, el borde de un lago, un volcán, etc. A qué velocidad iba el agua, ¿sabes? Y seguirlas en el espacio, deducir de dónde venía el agua. Tal y como si fuera un libro. Es como en un libro, cuanto más bajo, más antiguo, ¿vale? Habría que pensar en como una especie de tarta o de superposición de estratos o de láminas, y cuanto más abajo es más antiguo en general. Pero el geólogo está, digamos, entrenado a leerlas, ¿no? A leer esas capas del libro. El campo de trabajo de David es la geomorfología fluvial. Es decir, los ríos casi en cualquier época, es decir, que es en ríos actuales hasta ríos fósiles o ríos del pasado. Un río fósil, o un río del pasado, sería algo así como un conjunto de sedimentos que fueron arrastrados por un río hace miles o incluso millones de años. Y aunque ese río en la actualidad ya no exista, los sedimentos que dejó siguen estando ahí. Estás escuchando un podcast de Caminar el Agua, un viaje a pie siguiendo la corriente. Capítulo 4. Manzanares, tierra de elefantes. En este episodio exploraremos el río Manzanares aguas abajo de la ciudad de Madrid. Durante las obras de soterramiento de la autopista M30 en las márgenes del río Manzanares, David fue llamado a supervisar cada uno de los hallazgos, tanto arqueológicos como geológicos, que se iban encontrando en las excavaciones. La M30. Esa gran autopista que rodea la ciudad de Madrid. ¿Os acordáis en el episodio 3? Os contábamos que se había soterrado para hacer peatonales las orillas del río. Bueno, como podéis imaginar, esas obras tuvieron que remover mucha tierra en el río y en sus orillas. Nosotros cuando abordamos ese trabajo sabíamos que en torno al río había muchas cosas. ¿Y cómo lo sabíamos? Bueno, primero porque sabes como geólogo, especialista en ríos, que los ríos se vierten muchas cosas, arrastran, ¿vale? Acarrean, y le da igual acarrear arena que, yo qué sé, vasijas de cerámica o sillares, tal, y que siempre suele haber puentes, pontones, etc. David nos contó que en todo momento durante la excavación siempre tenía que haber un arqueólogo o un paleontólogo pendiente de cada máquina que movía algo de tierra. En el momento que aparecía cualquier tipo de hallazgo, tenía que documentarlo, escribirlo y describir la geología que había en ese entorno. El material que las máquinas iban desplazando y removiendo había sido transportado y dejado ahí por el río Manzanares y sus tributarios, un grano de arena tras otro, una capita encima de otra, durante miles, millones de años. En este episodio vamos a ir desmontando esa tarta de 1000 hojas de los sedimentos fluviales del río Manzanares. En lugar de hojaldre, arena. En lugar de una cucharita, una excavadora. Y en lugar de nata... En la Riviera, abajo, había una villa romana. La Riviera.
esa mítica sala de conciertos que se ubica al sur del puente de Segovia, a orillas del río Manzanares. O sea que, mientras bailamos al ritmo de la música de algún concierto en la Riviera, es muy probable que estemos saltando sobre una villa romana, a varios metros bajo tierra. Y no solo eso. Los puentes de Toledo y de Segovia, debajo de los actuales hay puentes medievales, parcialmente conservados. O sea que debajo de un puente hay otro puente. Pero, ¿cómo puede suceder eso? Hay un concepto fundamental y es que los ríos no llevan solo caudal líquido, ¿vale? Siempre pensamos en un río que lleva agua, ¿vale? Pero lleva otra cosa más que también se llama caudal sólido. El caudal sólido es la arena, la grava, los bloques, la tierra, el lodo, la arcilla que lleva y que normalmente la lleva solamente cuando tiene mucha energía. Y esa energía, capaz de mover toda esa enorme cantidad de caudal sólido, el río la tiene cuando hay una riada, cuando se desborda si lo dejamos, tal vez cada 10 o 20 años. Y si le sobra sedimento, va creando una capa sobre otra. Así, lo que estaba en la superficie queda sepultado. ¿Cómo puede ser que el puente esté debajo del puente actual? Eso es que el río Manzanares hace unos cientos de años estaba más bajo, y efectivamente era así. Para conocer los lugares aproximados en donde podría haber más restos arqueológicos en las orillas del río, David y sus compañeros analizaron antiguas cartografías, fotografías y pinturas. Pero además nos fijamos en los grabados, por ejemplo, en el de Goya, el de los madrileños en San Isidro, ¿no? David habla del famoso cuadro La pradera de San Isidro, un lienzo pintado por Goya en 1788. En el cuadro vemos una multitud de gente disfrutando en el día del patrono de San Isidro. La imagen está tomada desde la ermita del Santo, con el río Manzanares como telón de fondo. Y ahí se ve como hay unos pontones, ¿vale? Al final de la avenida del Pontón, ¿cómo es? La avenida de los Pontones, que está justo al lado del Calderón ahora y entonces se veía en el dibujo de él, se veían unos pontones, que son unas pilas sobre las que se le coloca un tablero de madera para cruzar el río. Y efectivamente, cuando empezó a excavar justo en ese lugar que atravesaba el túnel, allí apareció uno de los pontones. Si tuvieras olivares, como tienes fantasía, y el río del Manzanares por tu puerta pasaría, por la bordada que baja al baile, que no hay de seda, no hay de qué. Lo que a mí me gusta es tu cuerpo y talla, y rubita y ven, ay rubita y ven, ay rubita y ven. Con esta canción rendimos tributo a las lavanderas del río Manzanares, mujeres que se dedicaban al lavado de ropa en el río cuando no existían las lavadoras. Hablamos del periodo comprendido entre finales del siglo XVI y hasta inicios del XX. Ya que no sabéis qué más se encontró con las excavaciones de los túneles de la M30. Seguramente lo que ya estáis imaginando, los restos intactos de aquel oficio, los canales para lavar en el río, los tendederos, las tinajas. Todos los canales de lavandería estaban desde aquí, desde Puente de la Reina, llegaban hasta Puente Toledo, más o menos. Era donde hay máxima concentración de ellos. Los canales de lavandería eran artificiales y estaban construidos específicamente para esa función. Así lo describía el barón Jacques Davilliers en su libro Viaje por España de 1862, editado por Gustavo Doré. El río también tiene sus náyades, que en realidad son simples lavanderas, robustas hijas de Galicia, con las que a menudo se encuentra uno cuando suben o bajan por la cuesta de la Vega, llevando un enorme paquete de ropa blanca en equilibrio sobre la cabeza y otro bajo cada brazo. Como podéis ver, este oficio está lejos de la imagen romántica de la mujer que lava la ropa junto al río. Era un oficio denostado, duro, mal pagado y realizado únicamente por mujeres. Las lavanderas iban a buscar la ropa a las casas particulares, conventos y hospitales, y con esos enormes bultos de ropa bajaban al río para pasarse ahí la jornada entera.
lavando. Por ahí correteaban sus hijos, que no tenían con quién quedarse durante las largas jornadas de trabajo de sus madres. Y se alquilaban esos canales, fragmentos de esos canales, para que se mantuviera el agua más tiempo. A veces lo impermeabilizaban con esparto y brea, ¿vale? Y ponían tablas de esas rugosas para lavar, y cada puesto se alquilaba a una lavandera. Así recordaba el escritor Arturo Barea, hijo de una humilde lavandera a principios del siglo pasado, el lavado de los uniformes de los soldados de la escolta real, en las orillas del río Manzanares. Los 200 pantalones se llenan de viento y se inflan. Me parecen hombres gordos sin cabeza, que se balancean colgados de las cuerdas del tendedero. Los chicos corremos entre las hileras de pantalones blancos y repartimos azotazos sobre los traseros hinchados. Comenzamos a tirar pellas de barro a los pantalones. Les quedan manchas, como si se hubieran ensuciado en ellos, y pensamos en los azotes que le van a dar por cochino al dueño. No es casualidad que en 1871 la esposa del rey Amadeo de Saboya, María Victoria, mandara construir un asilo de lavanderas en las orillas del río, a la altura de la actual estación de Príncipe Pío. Ahí las lavanderas podían dejar a sus hijos más pequeños al cuidado de las monjas mientras ellas trabajaban. Los restos del asilo, llamado Casa del Príncipe, salieron a la luz durante otras excavaciones, las de las obras de construcción del intercambiador de Príncipe Pío. Con la canalización del río a principios del siglo XX, esta historia queda sepultada. Cuando canalizan el Manzanares, lo tapan todo y de un día para otro está tapado y se queda todo conservado, hasta las estacas donde ponían las cuerdas para tender la ropa. Cuando ves en el túnel cómo va avanzando, ves que están pautadas exactamente, clavadas de manera vertical y cubiertas por arena, ¿vale? Y se conserva todo, hasta las tinajas con jabón rotas, pero bueno, pero están ahí, ¿no? Estás escuchando Caminar del Agua, una invitación a pensar desde el andar. Puentes medievales, villas romanas, canales de lavandería, todo eso sepultado en las orillas del Manzanares y descubierto con las obras de soterramiento de la M30. Pero la cosa no acaba aquí. Algo más salió en las capas de sedimentos del Manzanares. Bueno, en realidad salieron muchas cosas más. Vais a flipar. Y efectivamente, salió allí y salió exactamente igual que el grabado que hay de 1800 y pico, o sea, la misma forma, todo igual. Con sillería de caliza, con algún adorno, algún ornamento, y el embarcadero está muy bien hecho al inicio, se dedicó mucho tiempo a ello y está perfectamente hecho con sillería de roca caliza. David se refiere al embarcadero del Real Canal del Manzanares, es decir, el lugar de acceso a las embarcaciones de un canal de navegación que iba en paralelo al río Manzanares. Entonces, el sistema del Canal de Manzanares es una vieja idea del siglo XV en el que se pretendía unir con un canal de comunicación para navegar Madrid con Lisboa. Habéis oído bien, unir Madrid con Lisboa. Y no de cualquier forma, en barco. Mi nombre es Francisco José Marín Perellón, yo soy historiador y en lo profesional soy archivero y bibliotecario del Ayuntamiento de Madrid. La relación de Francisco con el Manzanares se remonta a cuando estudió las obras urbanísticas del rey Carlos III. Y entonces una de ellas fue el Real Canal de Manzanares y esa evolución desde que nace en el decenio de 1770 hasta que desaparece en cuanto a uso, pues prácticamente 70-80 años después, en el decenio de 1850. Esa vieja idea de conectar Madrid con Lisboa por agua, surgida en el siglo XV, ve la luz recién en el siglo XVIII, cuando se traza y construye un canal de navegación paralelo al río Manzanares, que va desde el puente de Toledo hasta Rivas hacia Madrid, unos 23 kilómetros. Esas ideas de creación de canales navegables, que se produce sobre todo en la época del siglo XVIII en Francia, se difunden a España, sobre todo con los Borbones, y se acometen una serie de grandes obras de infraestructura con el propósito de mejorar esa circulación interior que mejoraría la economía nacional. En Francia, en esa época, se construye el famoso Canal du Midi.
un canal navegable que funciona hasta el día de hoy, aunque de forma turística, y que une Toulouse con el mar Mediterráneo, en la ciudad de Sète. Pero España no es Francia y Madrid no es Toulouse. Y hacer del Canal del Manzanares un sistema eficiente para el transporte de mercancías era todo un desafío. El principal concepto es que el Canal de Manzanares utiliza el agua del río Manzanares para, en un trazado en paralelo al cauce del río Manzanares, tenía que ir primero hasta Vacia Madrid, de Vacia Madrid hasta Aranjuez y de Aranjuez hasta Toledo. Ese es el gran trazado del canal. Trazado que solamente llegó hasta Rivas Vacia Madrid, un municipio situado unos 20 kilómetros al sur de Madrid. El canal nunca llegó a Toledo, ni mucho menos a Lisboa. Para que el canal permitiera la navegación, había que lograr que tuviera una pendiente suave a lo largo de todo su recorrido. Para garantizar que entre Madrid y Toledo hubiera una pendiente del 0,5-0,1 por mil, hay que buscar un sistema que vaya paralelo al cauce de los ríos y que en los casos en los que existe caídas abruptas se utilice un sistema de esclusas. Esclusas, es decir, un sistema de compuertas que permite que los barcos pasen de un nivel a otro a través del vaciado y llenado de agua de los espacios comprendidos entre esas puertas. Ya solo en el tramo entre Puerta de Toledo y Rivas Vacia Madrid se tuvieron que construir 10 esclusas. Para hacer acopio del agua necesaria para hacer funcionar el sistema de esclusas, se tuvo que embalsar el agua del Manzanares en la zona donde hoy día está el Parque de la Arganzuela. Esa agua servía para llenar el Real Canal del Manzanares, que estaba en una cota ligeramente inferior. Es muy probable que el canal solamente se dedicara a transporte de yeso o de materiales de construcción. Toda la zona de Rivas Vacia Madrid es una zona de afloramiento de yesos, material utilizado en la construcción de los edificios de Madrid. El yeso que se acopiaba mediante grandes conjuntos en bruto se cocía en unos grandes hornos y ya servía para yeso para construcción que se distribuía desde el propio embarcadero del canal a las grandes obras por parte de los arrendatarios del canal. Esos materiales tenían que ser transportados contracorriente, ya que Rivas se encuentra aguas abajo con respecto a Madrid ciudad. Y a cada lado del canal había lo que se denomina un camino de sirga, es decir, un camino en el que reatas de bestias de carga atadas con una cuerda van llevando a contracorriente esas bateas cargadas con material de construcción, con yeso. Y en todo esto, los ingenieros se habían olvidado de un pequeño detalle. Y es que para llenar y vaciar 10 esclusas hacía falta mucha agua, mucha más de la que Río Manzanares y sus tributarios podían aportar al canal. Otra vez se le estaba pidiendo al Manzanares lo que no podía dar. Pero, ¿cómo puede ser que los ingenieros de la época no supieran eso? Pues créetelo, porque hay muchas obras de infraestructura llevadas a cabo por ingenieros del siglo XVIII que eran aberrantes de concepto, pero porque no había un conocimiento científico de la realidad. Y ese conocimiento científico de la realidad lo constata Humboldt en el siglo XIX. Dice, señores, que aquí hay una meseta. Alexander von Humboldt, el emérito geógrafo, naturalista y explorador alemán, es considerado el padre de la geografía moderna y su gran contribución fue demostrar que en la naturaleza todos los elementos están relacionados entre sí. Él estuvo haciendo un reconocimiento geográfico de la península entre 1803, más o menos a principios del siglo XIX. Y es el que constata por vez primera el hecho geográfico de la meseta. Y si hay una meseta, significa que hay desniveles y pendientes, que son un gran reto para la navegación. Cuando se constata los puntos de toma de las alturas, que eso sí lo hacen los ingenieros en el siglo XVIII, constatan que para salvar los desniveles el único sistema posible es con obras de infraestructura. O se hacen acueductos navegables o se hacen esclusas. Entonces, no funciona nunca. Es decir, el número de esclusas que habría que hacer para bajar solamente de Madrid a Toledo sería inimaginable. Porque los costes del trazado desde Rivas Vacia Madrid a Aranjuez y de Aranjuez a Toledo eran inasumibles. Digamos que la realidad geográfica es la que es y no se puede ir contra la naturaleza. El Real Canal del Manzanares funciona a duras penas hasta 1857, cuando se inaugura el ferrocarril Madrid-Aranjuez, y el transporte de los materiales de construcción se comienzan a hacer en tren, que además sí llegaba hasta Aranjuez. Entonces el canal se abandona, se desmantela en partes, se sepulta y su cabecera ve la luz ante los ojos de David y sus compañeros en las excavaciones de la M30.
Sin embargo, sí que se puede recorrer el propio itinerario del canal a partir de la tercera esclusa prácticamente hasta Vacio Madrid. Por el Paseo del Malecón, un camino de tierra que va en paralelo al río a la altura del Parque Lineal del Manzanares. Allí todavía se puede encontrar un pequeño canal de agua y una que otra ruina, aunque en muy mal estado. Casi no queda nada de esa historia, pero la ciudad sí la recuerda en su toponimia. El actual Paseo de Yeseros tiene esa denominación porque era donde llegaban los yesos del canal. Es más, el Paseo de los Melancólicos se llamaba así porque era un paseo que conducía o iba en paralelo al trazado del canal. Y los melancólicos se les llamaba así porque había algunos que cuando se querían suicidar se tiraban al canal de Manzanares. Estás escuchando Caminar el agua. Un viaje a pie siguiendo la corriente. ¿Y qué pasaría si os dijéramos que estos restos conviven con huesos de mamuts y elefantes que vivieron aquí hace más de 500.000 años? En el Manzanares encontramos las dos formas. Encontramos elefantes en los yacimientos que se formaron en momentos de clima cálido y los mamuts en yacimientos que se formaron en periodos de clima frío. Soy César Laplana, paleontólogo del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares. El Museo Arqueológico es donde se almacena buena parte de los restos arqueológicos y paleontológicos que se encuentran en la Comunidad de Madrid. César trabajó en el yacimiento de Prerresa y en el tanque de tormentas de Butarque, ambos muy cerca del Manzanares, en la zona sur de Madrid. El conjunto de yacimientos que se han encontrado en esta zona abarcan un periodo muy amplio, que puede ir desde finales del Pleistoceno inferior de hace 800.000 años hasta momentos muy recientes del Pleistoceno, hasta hace 20, 30, 40.000 años aproximadamente. Para conocer la edad de estos yacimientos se utilizan distintas técnicas de datación. La más utilizada es el de análisis de dientes de animales. Esto es porque los dientes están formados por esmalte, que es un tejido orgánico muy resistente al paso del tiempo. Y además los dientes tienen otra ventaja, que son como las huellas dactilares que nos ayudan a identificar las especies. Los dientes de cada especie tienen una morfología muy característica que nos permite diferenciarla de las demás especies del grupo con el que estamos trabajando. Entonces, analizando con detalle la morfología de los dientes, podemos identificar con precisión las especies que estaban presentes en un yacimiento y así hacernos una idea de la diversidad que existía cuando se formó ese yacimiento. A través de estas técnicas se pudieron identificar y datar las especies que habitaron las orillas del Manzanares. La especie más representada en los yacimientos del Manzanares, que es el bisonte de estepa, Bison priscus, pues también se apareció hace aproximadamente 400.000 años y se extinguió al final del Pleistoceno superior, en torno a hace 12.000 años aproximadamente. Mientras que los elefantes y los mamuts... Los elefantes han tenido una duración muy amplia en el Manzanares. La especie que está presente en los yacimientos de Manzanares, que es Paleoloxodon antiquus, se encuentra ya en yacimientos de hace 500, 600.000 años y se extingue a comienzos del Pleistoceno superior, en torno a hace 90.000, 80.000 años aproximadamente. César nos contó que los mamuts aparecieron aproximadamente al mismo tiempo que estos elefantes, pero se extinguieron un poco más tarde, ya que fue una especie capaz de sobrevivir a la última glaciación. Entonces los últimos mamuts llegaron aproximadamente hasta hace 20, 15.000 años en el continente europeo. Los mastodontes también habitaron el Manzanares, pero en una era anterior al Pleistoceno. Un mastodonte es una forma más primitiva, es una forma típica del Mioceno. Mioceno, es decir, hace unos 10 o 15 millones de años. Durante el Mioceno hubo distintas especies de mastodontes. Algunas diferían de las formas actuales en que tienen 4 defensas en lugar de 2, por ejemplo. Es decir, 4 colmillos en vez de 2. Tanto César como David coinciden en que el hallazgo paleontológico más espectacular que se ha encontrado cerca del Manzanares ha sido en Butarque. Me acuerdo que se encontró una defensa de elefante de 3,7 metros de longitud. Un colmillo, ¿vale? 3,7 metros de longitud, precioso, un doble curvatura, bueno, y ya estaba asociado a hachas de piedra, en fin, era también precioso verlo aquello en el estanque de tormentas de Butarque. Es una defensa que tuve la oportunidad
de ver durante el proceso de excavación, porque coincidió con una de las visitas que realicé al yacimiento y es realmente espectacular. El tanque de tormentas de Butarque, en donde se descubrió la pieza, es una obra hidráulica monumental, subterránea, capaz de almacenar hasta 400.000 metros cúbicos de aguas pluviales, unas 120 piscinas olímpicas en episodios de lluvia. En palabras de Cecilia Briones, jefa del Departamento de Recursos Hídricos del Ayuntamiento de Madrid, son como catedrales, o sea, pero pues como las grandes cisternas de Estambul, de las cisternas de captación de agua, pues es que son catedrales, o son unas infraestructuras a nivel ingenieril duro impresionantes. Y estas catedrales subterráneas existen en Madrid porque el régimen pluviométrico de la ciudad puede ser torrencial. Es decir, de un día para otro puede caer una supertormenta y después pueden pasar 3 meses sin llover. Entonces, ¿qué se hace con toda esa cantidad de agua extra? Se vio que eso no puede llegar a una depuradora porque si no todavía tendrían que ser más grandes y claro, no puedes aliviar, o sea, cuando te viene una gran tormenta, si la depuradora está dimensionada para que entren X metros cúbicos, no puedes derivar todo ese agua a cauce sin depurar. Y entonces, antes de las depuradoras están esos grandes estanques de tormenta, 6 muy grandes, de entre 200 y 400 milímetros cúbicos, y luego otros 30 pequeños de unos 300 metros cúbicos. Y ahí estaba David, frente a ese gran agujero de las obras del tanque de tormenta, flipando con los distintos estratos de sedimentos que iban apareciendo a medida que se excavaba. Entonces para un geólogo era un paraíso ver 20 metros de sección donde se puede ver esto, la terraza compleja, los yesos abajo, la arena arriba, como la interacción perfecta, que normalmente no se hacen esas secciones, salvo que haya una obra pública muy grande como puede ser un estanque de tormentas. Entonces es una doble oportunidad, vamos, yo hubiese musealizado que el corte, ¿no? Que la sección, que luego se pone cemento y ya no se ve. Según se excavaba, se iban quitando capas y más capas. Progresivamente más antiguas, hay alguna de ellas que al quitarla apareció la defensa de elefante. El colmillo del elefante de 3,7 metros de longitud. La verdad es que César nos contó que es una pieza controvertida, pues no está claro aún si perteneció a un mamut o un elefante. En el caso de las defensas, normalmente las defensas de mamut tienen una curvatura mucho mayor que las defensas de elefante. Entonces ese suele ser el criterio que se utiliza para diferenciar un género de otro. Pero en este caso la curvatura tiene un aspecto intermedio entre las dos especies. Por eso, para algunos autores, esa curvatura es suficiente como para asignarla a un mamut y para otros no es el caso y piensan que es más lógico incluirla dentro de los elefantes. Pero fuera lo que fuera, era un bicho grandísimo. Eran animales enormes. Algunos de ellos, el mamut lanudo, que es la especie que tenemos aquí en el Manzanares, era uno de los proboscideos más grandes que ha habido en el registro de este grupo y podía alcanzar incluso algunos ejemplares hasta 5 metros de alzada. El mamut lanudo es uno de los animales característicos de la edad del hielo. De hecho, en la película de Ice Age aparece un mamut lanudo que tendría relación con los que aparecieron en el Manzanares también. Ese mamut tiene graves conflictos. Y eso no fue todo. Los investigadores se encontraron también con cientos de fondos de cabaña, es decir, unos agujeros subterráneos de unos 2 o 1 metro de profundidad que eran utilizados como despensas dentro de una cabaña. Estas construcciones pertenecieron a la especie Homo sapiens, de hace unos 8.000 o 10.000 años atrás. Esos fondos de cabaña, eso es una especie de despensa bajo tierra, dentro de la cabaña, cuando ya se amortiza la cabaña porque se destruye, porque se degrada y construyen otra, o bien la rellenaban con ceniza, restos de cerámica, como un pequeño vertedero. Entonces es muy interesante, desde el punto de vista arqueológico, es que habían hecho, pero a veces también se utiliza como enterramiento. O sea, esos fondos de cabaña se utilizaron para sepultar a personas. ¿What? Y allí, justo en el Butarque, encontramos había una muy impactante donde estaba una familia entera, es decir, un padre, una madre, bueno, una pareja, ¿no? y un niño pequeño. ¿Vale? Incluso a veces en otras, en Alcalá de Henares, en algún sitio, se encuentra un perro acompañando a un niño muerto y un perrito, porque no era adulto, se ve por tafonomía que no era adulto del todo, ¿vale? No sé si sacrificado o qué, pero enterrado con el niño.
No es casual que todos esos hallazgos paleontológicos y arqueológicos se hayan encontrado en la llanura del río Manzanares. Los ríos son lugares donde hay agua, vegetación, sombra, alimento. Son lugares ideales para vivir. Y no solo para vivir, también son ideales para que quede un registro geológico de esas vidas. Eso porque en los sedimentos que acarrea el Manzanares encontramos limos y también arcillas, unos sedimentos muy finos que tienen una particularidad. La arcilla lo que hace es sellar todo perfectamente. Y lo deja todo exactamente en el mismo lugar. Si ahora hubiese una inundación aquí, pues nos tendría a nosotros sobre el banco, el bolígrafo, ¿sabes?, la grabadora, las gafas de sol, y un arqueólogo podría determinar qué estábamos haciendo aquí. Ahora, vámonos unos cuantos años más atrás. Imaginaos que un grupo de neandertales ha pasado una noche cenando en torno al río. Ahí quedan los restos de lo que han comido, con marcas de cortes en los huesos, las piedras que han utilizado para cortar, los restos de la fogata que estaban haciendo, y que todo eso se cubriese tras una inundación. El río de vez en cuando inunda, y cuando inunda y ocupa su llanura de inundación... Llanura de inundación, es decir, las orillas de un río y un poco más allá. Pero en los lados, a 100 metros de distancia del cauce principal, pues el agua llega de manera estancada, muy lenta, ¿vale?, y transporta limo, arcilla, ¿vale?, y deja una capa de fango que lo que hace es, como digo yo, una fotografía geológica de lo que había ahí. Esas arcillas y limos se posarían sobre los objetos y, tras secarse, sacarían un molde exacto de ellos, una foto de lo que ahí sucedió. Lo que el geólogo busca es una capa de arcilla dentro del registro. No le interesa tanto la arena, sino la arcilla, ¿vale?, el limo, la arcilla, porque esa se ha decantado a muy baja velocidad y no ha movido nada, lo ha dejado todo en su sitio. Hay veces que quitas ese limo y se ven huellas de animales en un limo anterior. ¿Os acordáis de lo que nos decía David al principio de este capítulo? El ser humano a lo mejor desaparecerá y dejará un estrato. Dejaremos solamente un estrato, nada más, y bueno, la vida seguirá evolucionando. Seremos solo un estrato. O sea, dejaremos solo una capa más en esta gran tarta mil hojas del río Manzanares. Muchos de los restos de la actividad humana y animal que se han descubierto en las excavaciones descritas en este episodio están resguardados en el Museo de Arqueología de la Comunidad de Madrid. Mientras que la mayoría de los restos arqueológicos encontrados, los puentes medievales, las villas romanas, los pontones, los restos de la actividad de lavandería, se han documentado, cartografiado y conservado en el mismo lugar. Ya hemos llegado al final de nuestro viaje de 30 kilómetros a lo largo del río Manzanares en 4 episodios. Agradecemos tu escucha e interés. Gracias por haber caminado con nosotras. Este episodio va acompañado por una ruta para caminar por el río Manzanares. Encuéntrala en caminarelagua.com en la sección Podcast. Este podcast es de Caminar el Agua, una iniciativa que te invita a pensar el agua desde el andar. Ha sido escrito y locutado por Lucía de Stefano y Camila Cúncar. La música original, el diseño de sonido y la edición son de Javi Álvarez. Las voces adicionales son de Nora Martínez y Sofía Gasset. Las ilustraciones fueron diseñadas por Francisco Jordán. Han colaborado en este capítulo David Uribe Larrea del Val, Francisco Marín, César Laplana y Cecilia Briones. Cris Blanco le cantó al Manzanares y Cheche tocaron en directo sobre una villa romana. Este podcast ha sido producido en Madrid con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, el Observatorio del Agua de la Fundación Botín y la Universidad Complutense de Madrid. Puedes escuchar el resto de episodios y encontrar rutas para descubrir los ríos del mundo en caminarelagua.com.